Tú no llegaste aquí por accidente. No es una casualidad que justo en este momento, con tantas cosas compitiendo por tu atención, tus ojos se hayan detenido en este video. Puede que al principio hayas sentido la tentación de seguir desplazando la pantalla, de ir a otra cosa, de pensar, ya he escuchado algo parecido antes, pero algo, una voz interna, un impulso que no sabes de dónde viene, te obligó a detenerte. Y no es la voz de la simple curiosidad, es más profunda. Es como si hubiera una cita programada desde hace tiempo, una especie de encuentro invisible entre lo que eres hoy y lo que podrías llegar a ser. Y este instante es el puente que une esas dos versiones de ti. Porque, y escucha bien, lo que voy a revelarte no es una idea bonita para motivarte un rato. No es una historia para inspirarte un par de minutos y luego volver a lo mismo de siempre. Esto es un detonador, una llave maestra, una pieza que si la colocas en el lugar exacto de tu vida, abrirá puertas que hasta ahora han permanecido cerradas con cerrojos que ni siquiera sabías que existían. Y cuando digo abrir, me refiero a transformar por completo la forma en que piensas, actúas y obtienes resultados. Piensa en esto: cada persona que admiras, cada historia que escuchas de alguien que logró lo imposible, no llegó ahí por un golpe de suerte, no fue un accidente. Y aunque el mundo te ha hecho creer que ellos tenían algo que tú no, la verdad es que lo único que los separa de ti es que encontraron y aplicaron un principio que los demás no conocen, o que, si lo conocen, nunca se atreven a poner en práctica. Hoy voy a entregarte ese principio y voy a hacerlo de una forma que no podrás olvidar, pero te advierto algo: esta verdad no es para todos, porque aunque cualquiera podría escucharla, muy pocos están dispuestos a aplicarla con la radicalidad que exige. Y te lo voy a decir sin rodeos: si tú te quedas hasta el final y pones en práctica lo que aquí te voy a dar, no habrá manera de que tu vida siga siendo la misma. No importa tu edad, tu educación, tu experiencia o las veces que hayas fracasado, si lo aplicas, verás resultados que te harán preguntarte por qué no lo descubriste antes. Ahora sé lo que estás pensando. Seguramente ya has escuchado promesas antes. Ya has leído frases motivadoras, visto videos, tomado cursos y sin embargo aquí estás, sintiendo que la vida que sueñas todavía está demasiado lejos. Te entiendo, y es precisamente por eso que este mensaje no va a ser una repetición de lo que ya sabes. No voy a decirte lo que quieres oír, sino lo que necesitas escuchar. Y aunque al principio pueda incomodarte, te garantizo que al final agradecerás haberme escuchado. Porque lo que voy a compartir contigo no es teoría vacía. Es algo que ya ha transformado la vida de miles de personas en silencio. Algo que no verás en anuncios, que no se enseña en la escuela, que nadie te va a dar en una bandeja. Y precisamente por eso, quienes lo descubren y lo aplican, se colocan automáticamente en una posición de ventaja sobre el resto del mundo. Quiero que te imagines algo. Dentro de unas semanas, miras atrás y te das cuenta de que todo en tu vida empezó a cambiar justo después de este día. Que aquello que parecía imposible comenzó a ocurrir. Que la sensación de estar atrapado, de vivir repitiendo los mismos problemas, se convirtió en una energía imparable que te empujaba hacia adelante. Y lo mejor, que todo comenzó no con un golpe de suerte ni con una oportunidad mágica, sino con una decisión: quedarte aquí, escuchar y aplicar. Esa es la promesa que te hago. Si te quedas hasta el final, vas a salir de aquí con una herramienta que no podrás dejar de usar. Y no solo eso, vas a tener la certeza absoluta de que lo que te voy a decir funciona, porque empezarás a verlo en tu vida más rápido de lo que imaginas. Y ahora, antes de comenzar, quiero que respires hondo y te prepares, porque en los próximos minutos voy a mostrarte algo que no es común escuchar, algo que incomoda a los que viven dormidos, pero despierta a los que están listos para dar un salto. Y si tú eres uno de esos, si tu corazón está latiendo un poco más rápido en este momento, entonces prepárate, porque lo que viene no es simplemente información, es el inicio de tu transformación. Y ahora que ya estás aquí, que has sentido esa vibración interna que te dice que lo que estás escuchando no es cualquier cosa, déjame abrir una herida que quizás llevas demasiado tiempo ignorando, porque sé que aunque por fuera sonrías, aunque aparentes que todo está bien y que tienes el control, por dentro hay un peso que no se va, una sensación que aparece en los momentos de silencio, cuando no hay nadie más,
y te quedas a solas contigo mismo y que te recuerda que hay algo que no está funcionando, que por mucho que te esfuerces, que por mucho que intentes aparentar seguridad, todavía hay un vacío que no logras llenar, y ese vacío no es simple tristeza ni aburrimiento, es algo más profundo, es esa voz que cada cierto tiempo susurra que podrías ser más, que podrías estar en otro nivel, que podrías tener una vida mucho más plena. Y sin embargo pasan los días, las semanas y los meses, y sigues atrapado en las mismas rutinas, en los mismos hábitos, en los mismos pensamientos que una y otra vez te llevan al mismo punto. Y lo más doloroso es que ya te has acostumbrado a ello. Has empezado a aceptarlo como si fuera normal vivir así, como si fuera inevitable, como si este fuera tu destino. Tal vez te has convencido de que la vida es así, de que no se puede tener todo, de que algunas personas simplemente nacen con suerte y otras no. Tal vez te has dicho 1000 veces que ya es tarde para mí, que en otra etapa lo habría hecho, pero ahora no. Y aunque esas frases parecen razonables, en realidad son excusas que has ido acumulando para no enfrentar el verdadero problema. Y el verdadero problema no es que no sepas lo que quieres, sino que has olvidado lo que se siente vivir con fuerza, con propósito, con esa energía que hace que te levantes por la mañana, sintiendo que cada día es una oportunidad y no una obligación. Y esa pérdida de fuego interior es lo que te ha llevado a este punto. Un punto en el que, si eres honesto contigo mismo, reconoces que ya no recuerdas cuándo fue la última vez que te sentiste realmente vivo, que te emocionaste hasta el punto de no poder esperar a que llegue el día siguiente y en su lugar lo único que esperas es que pase la semana, que llegue el viernes, que se acabe la jornada, que pase el mes. Y sé que esto que estoy diciendo te duele, porque nadie quiere reconocer que ha dejado de vivir para empezar simplemente a sobrevivir. Pero esa es la verdad que muy pocos se atreven a decirte, y lo peor es que mientras más tiempo pasa, más cómodo te vuelves con esa incomodidad, más fácil es distraerte con cualquier cosa para no mirar lo que está ocurriendo de verdad dentro de ti. Y eso es exactamente lo que te mantiene estancado, porque no puedes cambiar lo que no reconoces. Y mientras no reconozcas que ese vacío existe, seguirás buscando pequeñas dosis de satisfacción que solo duran unas horas o unos días, y después vuelves al mismo punto, más cansado, más frustrado, más convencido de que no hay salida. Quiero que pienses en cuántas veces te has prometido que esta vez sí lo vas a hacer, que esta vez vas a cambiar, que esta vez vas a ser constante, y cuántas veces esa promesa se ha roto antes incluso de empezar. Porque el problema no está en tus intenciones, sino en que has intentado tapar un dolor profundo con soluciones superficiales, como quien intenta curar una herida grave con una simple venda. Y por eso una parte de ti está cansada de intentarlo, cansada de decepcionarse, cansada de esperar que algo cambie sin saber exactamente qué. Y es precisamente ese cansancio el que hoy quiero usar a tu favor, porque si lo que voy a revelarte funciona incluso en las personas más derrotadas, más desmotivadas, más heridas, entonces imagina lo que podrá hacer contigo si decides entregarte de verdad a este proceso. Porque sí, lo que voy a mostrarte hoy va a tocar fibras que no quieres que nadie toque. Va a sacar a la luz pensamientos y recuerdos que quizá has enterrado durante años, pero también va a encender una chispa que te devuelva el fuego que creías perdido, y una vez lo sientas, no habrá manera de apagarlo. Así que vamos a entrar en la siguiente parte, porque necesito que entiendas algo fundamental. El dolor que sientes no es tu enemigo, es la señal más clara de que todavía estás vivo, y si lo escuchas y lo usas, puede convertirse en la fuerza que te impulse hacia el cambio que estás buscando. Y es aquí donde no puedo permitirte que sigas mirando hacia otro lado, porque si de verdad quieres lo que dice el título, si de verdad quieres experimentar ese cambio profundo y real, que no solo transforma lo que haces, sino quién eres, entonces necesito que dejes de engañarte, que pares de contarte esa historia cómoda que justifica por qué sigues en el mismo lugar, que dejes de usar el cansancio, la edad, las circunstancias o el pasado como excusa, porque todo eso es parte de un mecanismo interno que has construido para evitar el esfuerzo real que implica cambiar. Y aunque sé que esa palabra esfuerzo te incomoda, es la única que importa ahora, porque la vida no se transforma con intenciones bonitas ni con momentos de motivación pasajera. Se transforma cuando estás dispuesto a mirarte en el espejo y decirte las verdades que nadie más se atreve a decirte.
Esas verdades que duelen porque derriban la imagen que tienes de ti mismo. Y aquí está la primera. La razón por la que no estás donde quieres estar no es tu pasado, no es tu familia, no es tu trabajo, no es tu ciudad. Eres tú. Y hasta que no aceptes que eres tú, el único responsable de lo que permites, de lo que postergas y de lo que toleras, nada va a cambiar. Porque sé que has pasado años culpando a lo que te rodea, buscando justificaciones para no dar ese paso, y esa actitud se ha convertido en tu prisión invisible, una prisión tan cómoda que ni siquiera te das cuenta de que estás dentro. Y lo peor es que cada vez que aceptas una excusa, el muro se vuelve más alto, y con cada muro nuevo tu visión se reduce, hasta que llegas a un punto en el que ni siquiera recuerdas cómo se veía el horizonte, y ahí es donde te has dejado ganar por la vida, porque ya no luchas por lo que quieres, solo intentas que lo que tienes no se desmorone, y eso no es vivir, eso es sobrevivir. Y si sigues así, un día te despertarás y descubrirás que el tiempo que creías tener para empezar ya no está, que lo único que te queda es arrepentimiento, y ese día, créeme, será demasiado tarde para cambiar el final de tu historia. Por eso hoy no voy a suavizar mis palabras, ni voy a decirte lo que quieres oír. Voy a decirte lo que necesitas oír, porque este es el momento en que decides si quieres seguir siendo espectador de tu propia vida o si quieres empezar a ser el protagonista, y eso implica dejar de pensar que el cambio llegará solo, dejar de esperar a que las condiciones sean perfectas, porque nunca lo serán, y entender de una vez que el momento de actuar no es mañana, no es la próxima semana, no es cuando tengas más dinero, más tiempo o más apoyo, es ahora, porque si no es ahora, será nunca, y lo sabes. Y aquí viene lo más importante: no me importa cuántas veces hayas fallado antes, no me importa si lo has intentado 100 veces y has fracasado las 100, porque tu pasado no determina tu capacidad de cambiar. Lo que la determina es tu disposición hoy a dejar de repetirte las mismas mentiras que te han mantenido en el mismo lugar. No te lo digo para humillarte, te lo digo porque sé que tienes dentro más de lo que estás mostrando. Sé que no estás ni cerca de tu verdadero potencial, y la razón por la que te exijo que lo reconozcas ahora es porque hasta que no sientas la incomodidad de esta verdad, no tendrás la urgencia para moverte, porque la incomodidad es combustible. El problema es que hasta ahora la has usado mal, la has usado para hundirte más, para convencerte de que no vale la pena, y hoy quiero que la uses como impulso, que la uses como esa fuerza que te hace levantarte y decir basta, hoy cambio, y no importa cuánto me cueste. Y sé que todo esto te puede parecer duro, pero créeme que es mucho más duro pasar los próximos 5, 10 o 20 años sabiendo que pudiste hacerlo y no lo hiciste, porque esa es la carga que no se quita nunca. Ese es el tipo de dolor que te sigue incluso en los momentos felices, porque siempre hay una voz en el fondo recordándote que no fuiste fiel a ti mismo, que te rendiste antes de tiempo. Y si no quieres vivir con esa voz, si no quieres que ese sea tu final, entonces este es el momento de decidir. Y no hablo de decidir en tu cabeza, hablo de decidir con tu cuerpo, con tus acciones, con cada minuto de tu vida desde hoy, porque la decisión real se ve en lo que haces, no en lo que dices. Y antes de que te diga exactamente cómo hacerlo, necesito que tengas claro que este camino no es para cualquiera, porque aquí no hay fórmulas mágicas ni atajos. Hay verdad, hay compromiso y hay un método que, si lo sigues, te va a llevar a un nivel que probablemente no creías posible. Pero para que eso ocurra tienes que estar dispuesto a pasar por lo que viene. Y lo que viene es la parte donde descubrirás las claves reales para empezar este cambio hoy mismo, sin excusas y sin vuelta atrás. Porque a partir de aquí ya no hay manera de desoír lo que vas a saber. Y una vez lo sepas, la única opción será actuar. Y lo que voy a decirte ahora es probablemente lo más incómodo que vas a escuchar en mucho tiempo. Pero también será lo más liberador si tienes la valentía de aceptarlo. Porque todo este tiempo has creído que el problema estaba en lo que te falta, en lo que no tienes, en lo que otros no hicieron por ti, en las oportunidades que no llegaron, en el reconocimiento que no te dieron. Pero la verdad esencial, la verdad que separa a las personas que cambian su vida de las que siguen atrapadas en el mismo ciclo, es que el verdadero obstáculo nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro. Y mientras sigas alimentando esa mentalidad de víctima, aunque lo hagas de forma sutil y hasta elegante, no habrá estrategia, no habrá consejo, no habrá inspiración que te sirva,
porque el cambio no comienza con información, comienza con una decisión interna inquebrantable, y hasta ahora esa decisión en ti ha sido débil, intermitente, negociable, porque la has hecho depender de tu estado de ánimo, de tu motivación del momento, de si las cosas se dan o no. Y eso es exactamente lo que te tiene atrapado en la misma vida que dices querer dejar atrás, porque la verdad es que si tu compromiso fluctúa con tus emociones, no es compromiso, es un deseo disfrazado, y los deseos sin acción no transforman nada. Y aquí es donde quiero que entiendas que esa persona que imaginas ser, esa versión tuya que se levanta todos los días con claridad, con energía, con propósito, no está en un futuro lejano, esperándote como si el tiempo por sí solo fuera a llevarte ahí. No, esa versión existe ahora mismo en potencial, y cada decisión que tomas o dejas de tomar es un voto a favor o en contra de que se manifieste. Y si hoy votas por seguir igual, mañana esa versión estará un poco más lejos, y pasado mañana más lejos aún, hasta que llegue un punto en que ni siquiera puedas reconocerla como posible. Y en ese momento tu vida se reducirá a lo que te quede por inercia. Y sé que eso no es lo que quieres, porque si fuera lo que quieres, no estarías aquí escuchando esto, no habrías llegado hasta este punto del mensaje, y mucho menos estarías sintiendo ese peso en el pecho que sabes que no es incomodidad sin sentido, sino la señal de que esto es para ti, que este es tu llamado a despertar de una vez por todas y dejar de vivir medio dormido, medio conforme, medio vivo. Y tal vez pienses que exagero, que no es tan grave, que todavía tienes tiempo, que de alguna forma todo se acomodará. Pero ese pensamiento es precisamente la trampa más peligrosa, porque es cómodo, porque te permite aplazar sin sentir que estás perdiendo, porque te convence de que la vida es indulgente con los que postergan. Pero la realidad es que no lo es. Y cada día que no actúas es un día menos que tienes para disfrutar del resultado de actuar. Y si lo miras fríamente, es una pérdida irreparable, porque lo que hoy podría costarte 6 meses de esfuerzo, mañana podría costarte 3 años, y pasado mañana podría no ser posible. Y no digo esto para asustarte, lo digo porque sé que necesitas sentir urgencia real, y la urgencia real nace cuando entiendes que no tienes garantizado un después, que lo único que tienes es este ahora, y que si no lo aprovechas, se irá para siempre, y nadie podrá devolvértelo. Y aquí está la segunda gran verdad que pocos quieren admitir. Tu entorno actual refleja exactamente quién eres, no quién quieres ser. Y si miras a tu alrededor y no ves inspiración, si lo que ves son personas resignadas, conversaciones mediocres, hábitos que no construyen nada, es porque en algún momento tú mismo elegiste, consciente o inconscientemente, quedarte ahí. Y lo más duro es aceptar que mientras sigas ahí, seguirás absorbiendo esa energía, esa mentalidad, ese límite invisible que compartes con quienes te rodean. Y por más que digas que quieres más, mientras vivas y respires en ese mismo aire, inconscientemente estarás eligiendo menos. Y eso significa que el primer cambio no es externo, no es un nuevo trabajo, no es un nuevo proyecto, es un cambio interno tan radical que te obligue a dejar de encajar en lo que te limita. Porque hasta que no seas incómodo para el entorno que te frena, seguirás siendo cómodo para el mismo problema que te encadena. Y sé que en este punto tal vez estés sintiendo resistencia, tal vez incluso enojo conmigo por decirlo de esta forma, pero está bien, porque esa resistencia es señal de que estoy tocando algo que protegías, algo que mantenías en la sombra para no tener que enfrentar. Y aquí está la tercera gran verdad. Todo lo que escondes para evitar el dolor de verlo es precisamente lo que te está robando la vida que quieres. Y mientras no lo expongas a la luz, seguirá creciendo en la oscuridad, debilitándote sin que lo notes. Y el día que te des cuenta será porque ya habrá destruido demasiado. Por eso ahora, sin pausar, sin permitir que la mente vuelva a buscar excusas, quiero llevarte al siguiente punto, porque lo que voy a revelarte a continuación no es teoría, es el mecanismo exacto que usan las personas que rompen ciclos, que dejan atrás décadas de postergación y construyen en pocos años lo que otros nunca logran. Y si lo aplicas con la misma intensidad con la que hoy recibes estas palabras, no habrá nada ni nadie que pueda detener lo que estás a punto de empezar. Y si has llegado hasta aquí sin apartar la mirada, sin permitir que tu mente busque distracciones para suavizar lo que estás sintiendo, es porque dentro de ti
Ya hay algo que sabe que no puedes volver atrás, que no puedes seguir viviendo con la misma historia que te cuentas para justificar por qué todavía no eres quien deberías ser. Y es precisamente ese momento en el que, si eres honesto, sabes que estás en la encrucijada más importante de tu vida. Porque no se trata de si tienes ganas o no. No se trata de si ahora las circunstancias son perfectas. No se trata de si los demás te apoyan o no, sino de si estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para dejar de ser esclavo de lo que has tolerado hasta ahora. Porque mientras sigas tolerando lo que te daña, eso que te daña seguirá creciendo. Y aunque parezca que puedes manejarlo, en realidad es como una gota que cae siempre en el mismo lugar, desgastando poco a poco tu fuerza, tu fe, tu capacidad de creer que algo diferente es posible. Y si no rompes ese patrón ahora, el desgaste será tan profundo que un día te despertarás sin la energía para luchar, y ahí sí será tarde. Por eso, lo que viene a continuación no es un consejo bonito ni un discurso motivador. Es la advertencia más real que puedo darte. Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a sentir por ti la urgencia de cambiar. Nadie va a dejar de vivir su vida para reconstruir la tuya. Y aunque eso suene duro, es la mejor noticia que puedes recibir, porque significa que no necesitas esperar a nadie, que el poder de empezar está en tus manos, que no tienes que esperar a que el mundo se alinee para moverte, porque mientras tú esperas, otros avanzan, otros construyen, otros se levantan antes de que amanezca, no porque tengan más suerte, sino porque decidieron no negociar con su propósito. Y en ese punto es donde la mayoría falla, porque confunden motivación con compromiso. Y la motivación es un fuego que se apaga si no lo alimentas. Pero el compromiso es el fuego que incluso en la noche más oscura sigue ardiendo, porque no depende de cómo te sientas, sino de quién decides ser. Y es aquí donde se vuelve incómodo, porque para sostener ese compromiso tendrás que dejar ir muchas cosas que amas o que crees amar, personas con las que compartiste años, pero que hoy representan la versión tuya que estás intentando superar. Hábitos que te daban placer inmediato, pero que ahora sabes que son cadenas disfrazadas. Excusas que te han servido como refugio, pero que hoy son cárceles. Y sí, va a doler como arrancarte una parte de ti, porque en cierto modo lo es, pero no puedes pretender renacer si no estás dispuesto a morir en lo que ya no eres. Y esa es la verdad que tantos evitan enfrentar, porque no quieren soltar lo que conocen, aunque eso les esté destruyendo. Y así viven atrapados en un ciclo de comodidad y sufrimiento que dura toda la vida. Y si quieres saber por qué tan pocos logran salir de ahí, es porque esperan sentir que están listos antes de moverse. Y la verdad es que nunca vas a sentirte listo. Nunca vas a despertar un día pensando, hoy no tengo miedo, hoy todo se ve claro, hoy es el momento perfecto, porque ese día no existe. Y si lo esperas, lo único que vas a encontrar es más tiempo perdido, más oportunidades que se escapan, más excusas que suenan lógicas, pero que solo sirven para que pase un año, luego otro y luego otro, hasta que un día mires atrás y te des cuenta de que lo único que acumulaste fue arrepentimiento. Y eso, créeme, pesa más que cualquier esfuerzo que puedas hacer hoy. Por eso ahora, en este instante, lo único que importa es que tomes la decisión de dejar de negociar con lo que sabes que tienes que hacer, que empieces antes de sentirte listo, que te lances con miedo, con dudas, con incertidumbre, pero que te lances, porque la acción, incluso la más pequeña, tiene más poder de transformación que cualquier idea perfecta que no se ejecuta. Y en cuanto des el primer paso real, notarás algo que siempre ha estado ahí, que tu vida responde al movimiento, que las puertas que parecían cerradas empiezan a abrirse, que las personas que no imaginabas conocer aparecen en tu camino, que las oportunidades que antes ni veías comienzan a manifestarse. Y todo eso no es magia, es simplemente que empezaste a actuar como alguien que merece lo que quiere, y el mundo responde a eso. Y aquí es donde enlazamos con lo que viene, porque en la siguiente parte voy a mostrarte cómo convertir esa chispa de decisión en un plan tan claro y tan alineado contigo, que no solo te mantendrá en movimiento, sino que te hará imposible volver a ser quien eras antes. Y si ahora sientes que tu corazón late más rápido, que tu mente está buscando excusas para no seguir escuchando, es porque sabes que lo que viene no te va a dejar igual. Y si sigues, ya no habrá vuelta atrás. Y ahora que has sentido ese vértigo en el estómago,
esa mezcla de miedo y emoción que aparece cuando algo dentro de ti entiende que ya no hay marcha atrás. Es el momento de dejar de hablar de deseos y empezar a hablar de estructura, porque lo que distingue a los que logran una transformación real de los que solo sueñan con ella es que unos dependen de la inspiración y otros dependen de un plan. Y el problema de la mayoría es que creen que un plan es simplemente una lista de metas bonitas que anotan en enero para olvidarlas en febrero. Pero un verdadero plan es un pacto que haces contigo mismo, un contrato que no firmas con tinta, sino con cada acción diaria, y que no se rompe cuando tienes un mal día, porque no está sostenido por tu estado de ánimo, sino por la claridad brutal de lo que quieres y por qué lo quieres. Y si ahora mismo estás pensando que a ti siempre te cuesta sostener la constancia, que siempre empiezas con fuerza y luego te desinflas, déjame decirte que eso no es porque no tengas disciplina, sino porque hasta ahora has estado construyendo sobre arenas movedizas, sin anclar tu propósito a algo tan profundo que incluso en los días más oscuros sea imposible olvidarlo. Por eso, antes de hablar de horarios, hábitos o estrategias, lo primero que tienes que hacer es encontrar esa razón que sea más grande que cualquier excusa. Esa imagen tan vívida de la persona en la que te vas a convertir, que puedas verla incluso con los ojos cerrados y que te haga sentir que no perseguirlo sería traicionarte. Porque cuando tu motivo es superficial, cualquier obstáculo es suficiente para detenerte. Pero cuando tu motivo es vital, cualquier obstáculo es solo una piedra en el camino que sabes cómo rodear o destruir. Y aquí es donde muchos fallan, porque piensan que el motivo tiene que ser algo que se diga bien en público, algo inspirador para los demás, cuando en realidad puede ser algo tan íntimo y personal que ni siquiera quieras compartirlo. Y está bien, porque lo importante no es que los demás lo entiendan, sino que tú lo sientas en cada fibra de tu cuerpo. Y una vez que esa razón esté clara, el siguiente paso es descomponerla en acciones que no dependan de tu estado de ánimo, acciones tan específicas y tan simples que no puedas encontrar una excusa lógica para no hacerlas. Porque la fuerza no está en hacer grandes cosas de vez en cuando, sino en hacer las pequeñas cosas correctas todos los días, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando parece que no están dando resultados, porque ahí es donde se forja la diferencia entre quien llega y quien se queda. Y no te voy a mentir, habrá días en los que el progreso será tan lento que sentirás que nada está cambiando, pero justo ahí es cuando la mayoría se rinde y tú vas a seguir, porque vas a entender que el cambio real no se mide en la emoción del momento, sino en la acumulación de pasos consistentes que un día te ponen en un lugar donde miras atrás y ya no reconoces a la persona que fuiste. Y aquí es donde tienes que protegerte de la trampa más peligrosa: confundir actividad con avance. Llenar tu día de tareas que te dan la sensación de estar ocupado, pero que no te acercan a tu objetivo real. Porque tu plan no se trata de hacer más, sino de hacer lo que importa, lo que mueve la aguja, lo que realmente transforma. Y para eso tendrás que aprender a decir que no. No solo a los demás, sino a ti mismo, a esas versiones tuyas que buscan atajos, distracciones y placeres rápidos para evitar la incomodidad de hacer lo que tienes que hacer. Y sí, va a ser incómodo, va a ser tedioso a veces, va a exigir que te enfrentes a tus límites, pero es precisamente en ese territorio incómodo donde se esconden las recompensas que la mayoría nunca ve, porque huyen antes de llegar allí. Y para que este plan sea irreversible, tendrás que construir un sistema de rendición de cuentas tan sólido que incluso cuando no tengas ganas, tengas que moverte. Un sistema que no dependa solo de tu fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad es finita, sino de estructuras externas que te empujen a cumplir. Y eso puede significar comprometerte públicamente, crear un seguimiento con alguien que no te deje escapar, o incluso ponerte consecuencias tan incómodas que sea más fácil cumplir que fallar, porque cuando entiendes que tu entorno y tu estructura trabajan a tu favor, dejas de ser una víctima de tus emociones y te conviertes en un ejecutor de tu propósito. Y eso es lo que hará que un día, sin darte cuenta, te conviertas en esa persona que otros admiran, no porque tuvo suerte, sino porque se mantuvo firme cuando todos esperaban que se rindiera. Y justo aquí, cuando tengas claro qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo, es donde muchos sienten que todo está listo. Pero en realidad es donde empieza la verdadera prueba.
porque tener un plan no significa que vayas a cumplirlo. Y en la siguiente parte voy a llevarte a la zona más peligrosa y más poderosa al mismo tiempo. El momento en que el compromiso empieza a costarte relaciones, hábitos, creencias y parte de la vida que conocías. Porque es ahí donde la mayoría se detiene y es ahí donde tú vas a aprender a acelerar. Y si crees que hasta ahora ha sido intenso, lo que viene no solo va a poner a prueba tu decisión, sino que va a redefinir quién eres para siempre. Y es precisamente cuando tu plan ya está trazado, cuando crees que tienes todo bajo control, cuando ya te visualizas avanzando con pasos firmes, que la vida empieza a moverte las piezas de una manera que no habías anticipado. Y es ahí donde entra la parte más incómoda y más temida de cualquier proceso de transformación: el precio real, ese costo que no se paga con dinero, sino con desprendimientos, renuncias y cambios tan profundos que no solo afectan lo que haces, sino quién eres y con quién te relacionas. Porque cuando empiezas a vivir de acuerdo a un propósito y no a la inercia, inevitablemente vas a chocar con las estructuras, personas y rutinas que sostenían tu antiguo yo. Y muchas de esas cosas no van a sobrevivir a la nueva versión que estás construyendo. Y aquí es donde muchos se detienen porque sienten que perderán demasiado, sin entender que no es pérdida, sino liberación, aunque en el momento duela como si estuvieras arrancando partes de ti mismo, porque estás rompiendo vínculos que ya no sostienen tu crecimiento y dejando ir hábitos que te daban placer inmediato, pero que en silencio te alejaban de tu meta. Y no voy a endulzarlo, es doloroso, porque te vas a dar cuenta de que algunas de las personas con las que compartías risas no estarán dispuestas a compartir tu silencio disciplinado, que algunas de las actividades que antes llenaban tu tiempo ahora te parecen huecas y vacías, y que algunas de las palabras que te definían ya no tienen sentido en la boca de quien te has convertido. Y este precio no solo se paga con renuncias externas, sino con batallas internas que son mucho más desgastantes. Porque no basta con cambiar lo que haces. Tienes que cambiar lo que toleras, lo que permites y lo que justificas. Y eso implica confrontar creencias que han estado contigo por décadas, creencias heredadas de tu familia, de tu cultura o de tu propio miedo, y enfrentarte a la incomodidad de preguntarte: ¿y si todo lo que pensé que era necesario para vivir bien, en realidad me ha estado frenando? Y ahí es donde la resistencia se vuelve más feroz, porque tu mente intentará convencerte de que no hace falta llegar tan lejos, de que puedes mejorar un poco y mantener lo demás como está. Pero ese es el engaño más grande, porque cada vez que negocias con tus viejos límites, le das poder a esa versión de ti que quieres dejar atrás. Y si de verdad quieres cruzar al otro lado, tendrás que ser despiadado con lo que ya no encaja, incluso si en el momento parece que te estás quedando sin nada, porque lo que estás haciendo es limpiar el terreno para que lo nuevo tenga espacio para crecer. Y aquí es donde el aislamiento empieza a aparecer, porque cuando decides dejar atrás patrones y personas que no sostienen tu visión, hay un vacío inevitable, un silencio incómodo que antes estaba lleno de distracciones, y es ahí donde mucha gente se siente sola y vuelve atrás, buscando compañía, aunque sea a costa de su propia integridad. Pero tú vas a tener que aprender a ver ese vacío no como una carencia, sino como un espacio sagrado, un espacio donde empieza a escucharse tu verdadera voz, esa que antes estaba ahogada por el ruido de las opiniones y expectativas ajenas. Y cuanto más tiempo pases ahí, más claro se vuelve tu camino, aunque desde fuera algunos piensen que te has aislado o que has cambiado demasiado. Y lo cierto es que sí, has cambiado, porque ya no buscas encajar donde antes te conformabas con pertenecer, sino que estás construyendo un lugar donde tu presencia tenga sentido. Y eso no lo puede entender cualquiera, pero no importa, porque no estás aquí para ser entendido por todos, sino para ser fiel a lo que sabes que tienes que hacer. Y claro que no es fácil, porque vas a sentir que algunas puertas se cierran de golpe, que oportunidades que antes se te ofrecían ya no llegan, que personas que decían apoyarte ahora cuestionan tus decisiones. Pero lo que no ves en ese momento es que esas puertas que se cierran no eran caminos hacia tu futuro, sino atajos hacia tu pasado. Y que cada vez que una se cierra, se está protegiendo tu energía para que puedas invertirla en lo que realmente importa. Porque la transformación verdadera no te da más de lo que ya tienes, te da mejor de lo que ya eres. Y eso solo lo entiendes cuando miras atrás
y te das cuenta de que no perdiste nada que realmente necesitabas y que todo lo que se fue fue exactamente lo que tenía que irse para que tú pudieras llegar aquí. Y justo en ese punto, cuando creas que ya has pagado el precio más alto y que lo más difícil ha pasado, descubrirás que el siguiente paso no es simplemente seguir ejecutando el plan, sino aprender a sostenerlo cuando el cansancio, la duda y las tentaciones vuelvan a tocar la puerta, porque la resistencia no desaparece, solo se disfraza. Y en la siguiente parte vamos a entrar en ese terreno donde no basta con haber cambiado una vez, sino que hay que mantenerse cambiado. Y esa es la prueba final que separa a los que logran resultados temporales de los que se convierten en la versión inquebrantable de sí mismos. Porque es precisamente en ese momento, cuando crees que ya has dejado atrás lo más duro, que has roto con todo lo que te frenaba y que por fin estás en un terreno más estable, cuando la vida te recuerda que la verdadera batalla no está en llegar a un punto de cambio, sino en sostenerlo cuando la euforia inicial desaparece, cuando las felicitaciones de los demás se apagan, cuando ya no hay novedad que te impulse y todo se reduce a ti, solo, frente a tu decisión diaria de seguir siendo quien dijiste que serías, incluso cuando nadie lo reconoce y cuando nadie parece notar tu esfuerzo, porque ahí es donde se filtra la verdad sobre si lo que hiciste fue un simple impulso o una transformación real. Y es ahí donde entra la disciplina silenciosa, esa que no se publica, que no se graba y que no busca validación, porque es fácil ser constante cuando todos te aplauden, pero la constancia que realmente cambia tu vida es la que mantienes en la oscuridad cuando nadie te está viendo, cuando no hay una recompensa inmediata y lo único que tienes es la certeza interna de que cada día que te sostienes es un ladrillo más en la construcción de una vida que no se derrumba con el primer viento. Y aquí es donde empieza la tentación más sutil, porque ya no se presenta en forma de grandes distracciones o viejos hábitos evidentes, sino como pequeñas concesiones, como esa voz que te dice: hoy no pasa nada si lo dejas, ya has hecho suficiente, puedes descansar más de lo debido, puedes volver a ese viejo hábito solo por una vez. Y no te das cuenta de que cada vez que cedes un poco, aunque parezca insignificante, le abres una rendija a la versión de ti que estás intentando dejar atrás. Y esa rendija, si no la vigilas, se convierte en una puerta que tarde o temprano volverá a derrumbar lo que tanto trabajo te costó construir. Y aquí es donde más personas fracasan, no porque no hayan empezado bien, sino porque no supieron mantenerse cuando la emoción inicial se apagó y el camino se volvió monótono, porque sostener un cambio no siempre es emocionante, muchas veces es repetitivo, aburrido y sin grandes recompensas visibles, pero es precisamente esa repetición silenciosa la que crea el músculo interno que te permite sostenerte incluso cuando todo a tu alrededor parece invitarte a abandonar. Y este es el punto donde tienes que entender que la disciplina no es un castigo, es un blindaje, que cada día que te mantienes fiel a tu nuevo rumbo, estás cerrando las puertas a lo que antes te drenaba y fortaleciendo la estructura que te sostiene ahora. Y que no se trata solo de resistir la tentación, sino de reemplazarla con acciones que, aunque no te den un placer inmediato, sí te construyan un futuro sólido. Y eso significa que vas a tener que aprender a amar el proceso, incluso en los días en que no lo sientas, porque si solo avanzas cuando tienes ganas, nunca llegarás a donde tu propósito te está llamando. Y aquí es donde surge otro reto, la soledad del que avanza diferente. Porque mientras tú te sostienes en tu camino, muchos a tu alrededor seguirán viviendo como antes, sin comprender por qué no vuelves a las viejas dinámicas, sin entender que tu silencio no es rechazo, sino enfoque. Y eso hará que en algunos momentos sientas que estás perdiendo más de lo que ganas, pero en realidad estás acumulando algo que ellos aún no ven: consistencia, carácter y un estándar tan alto para tu propia vida que ya no podrás conformarte con menos. Y cuando logres mantenerte así por semanas, por meses, incluso cuando no haya novedad que contar, llegará un día en que mirarás atrás y te darás cuenta de que no solo te has sostenido, sino que has crecido en medio de la rutina, que la persona que eras ya no existe y que ahora vives desde un nivel de control interno que antes solo imaginabas. Y es entonces cuando descubrirás que el verdadero cambio no se siente como una explosión, sino como una acumulación lenta, imperceptible y poderosa de pequeñas victorias diarias.
y que la fortaleza que ahora tienes no vino de grandes momentos de gloria, sino de esos días silenciosos en que hiciste lo correcto, aunque nadie lo supiera. Y es ahí, justo en ese punto, donde comienza la siguiente etapa, porque mantenerte no es el final, es apenas la base sobre la que vas a construir algo todavía más grande. Y en la siguiente parte vamos a entrar en esa transición, donde el reto ya no es solo sostener tu nuevo estándar, sino usarlo como trampolín para multiplicar tus resultados y expandir tu influencia sin perder tu esencia. Porque si no aprendes a transformar tu disciplina en impacto, corres el riesgo de quedarte encerrado en ti mismo y olvidar que el propósito final de todo cambio verdadero no es solo mejorar tu vida, sino tocar las vidas de los demás. Porque es precisamente cuando has aprendido a sostenerte en silencio, cuando la constancia ya no depende de la motivación pasajera ni de los aplausos externos, cuando has logrado cerrar las puertas a lo que antes te drenaba y tu nuevo estándar se ha vuelto tu normalidad, que llega el momento de comprender que todo ese trabajo interno no puede quedarse encerrado dentro de ti, porque si solo acumulas fuerza, conocimiento y disciplina para tu propio beneficio, terminas convirtiéndote en un recipiente lleno que, por miedo o comodidad, no derrama nada. Y la verdad es que la vida no te preparó para que guardes todo lo que has aprendido como un tesoro escondido, sino para que lo uses como una herramienta para encender en otros lo mismo que un día encendiste en ti. Y aquí es donde el camino se vuelve más desafiante, porque no se trata solo de mantenerte firme en tu propia transformación, sino de ser capaz de proyectarla hacia afuera sin perder la esencia que te llevó hasta aquí, sin caer en la trampa de querer impresionar, sin dejar que la validación externa vuelva a ser tu motor, y entendiendo que el verdadero impacto no nace de gritar lo que lograste, sino de vivir de tal manera que otros, al verte, se pregunten qué hiciste para llegar ahí. Y este paso no es fácil, porque implica salir de la comodidad de tu propio mundo, exponerte de nuevo, pero esta vez no desde la necesidad de aceptación, sino desde la responsabilidad de aportar, y eso significa que tendrás que compartir partes de tu historia, incluso aquellas que te incomodan, porque no es tu éxito perfecto el que inspira, sino tu proceso real, tus caídas, tus batallas internas, los días en que casi te rendiste y las estrategias que te devolvieron al camino, porque la gente conecta más con la verdad que con la imagen impecable. Y aquí está el punto clave. No puedes ayudar a otros si sigues protegiendo tu ego, si cuentas tu historia solo desde la victoria y no desde la lucha, porque el poder de tu testimonio está en mostrar que no siempre fuiste fuerte, pero que aprendiste a hacerlo, que no siempre supiste qué hacer, pero que decidiste no quedarte donde estabas, y que lo que ahora parece disciplina natural fue construido con decisiones incómodas una y otra vez. Pero para que este impacto sea real, debes entender que no se trata de convencer a todo el mundo, porque el cambio que llevas dentro resonará solo con quienes estén listos para recibirlo. Y eso significa que tendrás que soltar la necesidad de aprobación masiva y aceptar que muchos no entenderán, que algunos incluso se burlarán o cuestionarán tus motivos, y que eso no es una señal para frenar, sino una confirmación de que te estás moviendo en una dirección que desafía la comodidad ajena. Y aquí es donde más personas se detienen, porque vuelven a buscar refugio en el anonimato o en el círculo reducido donde todo es seguro. Pero si haces eso, te robas a ti mismo la oportunidad de convertirte en un punto de inflexión para alguien que tal vez hoy necesita escuchar exactamente lo que tú tienes para decir. Y cuando decides dar este paso, no basta con hablar, hay que vivir lo que predicas con una congruencia tan evidente que incluso sin pronunciar una palabra, tu presencia sea un recordatorio de lo que es posible. Y eso significa que tu disciplina silenciosa ahora debe traducirse en hábitos visibles que sirvan de ejemplo, en actos que transmitan más que tus discursos, en decisiones que muestren que tu compromiso no era una moda pasajera, y así, poco a poco, te conviertes en una referencia, no porque te autoproclames como tal, sino porque la gente empieza a acudir a ti buscando claridad, fuerza o dirección, y es ahí donde se produce la verdadera expansión, cuando lo que un día fue tu lucha personal se convierte en un faro para otros que todavía están atrapados en la oscuridad que tú lograste atravesar. Y este es el punto exacto en el que la historia no puede quedarse en el plano individual,
porque la siguiente parte va a conectar con algo todavía más profundo. Cómo llevar esa influencia a un nivel en el que no solo transformes personas, sino entornos completos. Cómo usar tu ejemplo para alterar dinámicas familiares, laborales o comunitarias sin imponer, sino inspirando. Y cómo pasar de ser alguien que se sostiene a sí mismo a ser alguien que sostiene a otros sin que eso signifique perder tu propia estabilidad, porque ese es el mayor reto y la mayor recompensa de todo este camino. Porque cuando entiendes que tu proceso no fue únicamente para ti, sino que fue un entrenamiento silencioso para convertirte en un agente de cambio real, es inevitable que llegue el momento en el que lo que un día parecía un logro personal, ahora se convierta en una semilla que empieza a germinar en las vidas que te rodean, y es aquí donde tu responsabilidad se multiplica, porque ya no basta con mantenerte firme por ti mismo, sino que debes aprender a sostener espacios donde otros puedan encontrar esa misma fuerza y hacerlo sin caer en el error de cargar con el peso de todos, sin desgastarte tratando de salvar a quien aún no quiere ser salvado, porque el cambio colectivo no se impone, se provoca, se enciende con el ejemplo, con la coherencia de tus actos, con la firmeza de tus decisiones y con la capacidad de mantenerte en tu centro, incluso cuando las circunstancias intenten arrastrarte a viejas dinámicas. Y es precisamente en este punto donde la mayoría fracasa, porque confunden ayudar con absorber, confunden liderar con controlar y no se dan cuenta de que el verdadero impacto se da cuando inspiras a que otros se apropien de su propio proceso en lugar de depender de ti para sostenerlo. Y ese es un trabajo que requiere paciencia, porque no verás cambios inmediatos en todos. Habrá personas que retrocedan, que se resistan, que cuestionen cada paso que das. Y tu tarea no es convencerlos a la fuerza, sino seguir construyendo un entorno en el que el crecimiento se vuelva inevitable para quienes decidan quedarse. Un lugar donde la conversación ya no gire en torno a quejarse de lo que está mal, sino a buscar soluciones, donde las decisiones colectivas se tomen desde la visión y no desde el miedo, y donde la energía que antes se perdía en conflictos internos, ahora se invierta en avanzar juntos hacia un objetivo que trascienda lo individual, porque ahí es donde el cambio se solidifica y deja de depender de una sola persona para sostenerlo. Y eso significa que debes formar líderes, no seguidores, personas capaces de replicar en otros lo que tú hiciste en ellos. Y esa es la única manera de que la transformación sea duradera y no se derrumbe cuando tú no estés. Pero para llegar a ese punto, debes aprender a leer las dinámicas invisibles que existen en cualquier grupo humano, entender qué fuerzas lo fortalecen y cuáles lo sabotean, identificar quién está realmente comprometido y quién solo está presente por inercia, y tener el coraje de tomar decisiones difíciles, como cerrar puertas a quienes sistemáticamente rompen la energía del colectivo, porque aunque suene duro, a veces proteger lo que se ha construido requiere apartar a quien no está listo para caminar en la misma dirección, y no es un acto de ego ni de juicio, sino de cuidado, porque un ambiente en el que se está formando una nueva cultura de fortaleza no puede darse el lujo de permitir que las viejas creencias y hábitos destructivos lo envenenen desde dentro. Y aquí es donde tu visión debe ser más grande que tu necesidad de agradar, porque muchas veces la gente entenderá tus decisiones solo con el tiempo, cuando vean el resultado de haber preservado el rumbo. Y mientras todo esto ocurre, tú también sigues creciendo, porque liderar una transformación colectiva es, en realidad, otra etapa de tu propia formación, una que te obliga a desarrollar habilidades que antes no necesitabas, aprender a comunicar de forma que tu mensaje no solo se entienda, sino que se sienta, manejar la tensión entre avanzar rápido y permitir que cada persona encuentre su propio ritmo, mantener el enfoque en lo esencial cuando surgen distracciones y, sobre todo, recordar que tú también sigues siendo humano, que aún tienes batallas internas que librar, que no eres inmune a las caídas, pero que ahora tu resiliencia ya no es solo para ti, sino para mostrarle a otros que incluso en los momentos más difíciles se puede seguir de pie, y que la fuerza no es nunca ausencia de debilidad, sino la decisión diaria de no dejar que esa debilidad decida por ti. Y es aquí donde la historia se prepara para entrar en un terreno todavía más profundo,
porque la siguiente parte va a mostrar cómo esta influencia y esta capacidad de sostener entornos sólidos pueden trascender más allá de lo visible, penetrando en los lugares donde las palabras no llegan, transformando culturas enteras, despertando movimientos y convirtiendo tu vida en un canal a través del cual algo mucho más grande que tú empieza a operar. Y es ahí donde comprenderás que el propósito final de todo este camino no era solo que cambiaras tu vida, sino que fueras el catalizador de un cambio que ni siquiera podrás medir en su totalidad. Porque cuando llegas a ese punto en el que tu influencia ha dejado de ser algo que solo se percibe en conversaciones privadas o en pequeños círculos y empieza a manifestarse en cambios visibles, en decisiones que otros toman inspirados por tu ejemplo, en maneras distintas de relacionarse, en valores que comienzan a sostenerse sin que tengas que recordarlos constantemente, es entonces cuando te das cuenta de que lo que estás construyendo ya no es únicamente un espacio seguro o un grupo comprometido, sino el inicio de un legado, algo que permanecerá más allá de tu presencia física, algo que seguirá vivo incluso cuando tú no estés para supervisarlo. Y esa revelación no solo es un honor, es también un peso enorme, porque todo legado conlleva una responsabilidad: asegurarte de que los principios que lo sustentan son lo suficientemente sólidos para resistir las pruebas del tiempo, las tentaciones del poder, las deformaciones que llegan cuando otros, con buenas o malas intenciones, intenten reinterpretar lo que has sembrado. Y aquí es donde se requiere un nivel de visión que la mayoría nunca alcanza, porque crear un legado no es simplemente dejar instrucciones o transmitir conocimiento, es impregnarte de tal coherencia que las personas que lo reciban no dependan de ti para actuar con integridad, sino que lo hagan porque esos valores han pasado a formar parte de su identidad. Y eso no se logra con discursos ocasionales o momentos inspiradores aislados, sino con la repetición constante de actos congruentes, con decisiones que muchas veces no son cómodas, pero que envían un mensaje claro sobre lo que es negociable y lo que no lo es. Y con la humildad suficiente para reconocer que no siempre tendrás todas las respuestas, pero sí la determinación de buscar la verdad antes de decidir, y la valentía de rectificar cuando te equivoques, porque un legado no se construye sobre la ilusión de perfección, sino sobre la transparencia de un proceso real. Y para que ese legado no se diluya, debes aprender a transmitirlo de forma que pueda evolucionar sin perder su esencia, porque nada que se mantenga estático sobrevive a largo plazo, y la tentación de aferrarte a que las cosas se hagan exactamente como tú las hiciste puede convertirse en el mismo veneno que destruye lo que creaste. Por eso es crucial que formes personas que no solo sepan replicar tu camino, sino que tengan la capacidad y la madurez de adaptarlo a nuevas circunstancias, de enfrentarse a desafíos que tú nunca verás, de innovar sin romper lo que sostiene la base. Y eso solo se logra cuando su conexión con el propósito es más profunda que su apego a la forma, cuando comprenden que lo importante no es tu estilo personal, sino la misión que lo impulsa. Y en medio de todo este proceso, hay algo que no puedes olvidar. El legado más fuerte no es el que se escribe en documentos o se plasma en monumentos, sino el que se graba en la memoria y en la transformación interior de las personas que lo vivieron, porque esas vidas cambiadas se convierten en testigos vivos que multiplican el mensaje mucho más allá de lo que tú podrías alcanzar por ti mismo. Y es en esos testimonios silenciosos, en las decisiones valientes que otros toman sin que tú lo sepas, en las semillas que germinan en lugares que jamás visitarás, donde tu obra verdaderamente se inmortaliza. Y por eso, cuando construyes un legado, no puedes medir tu impacto solo por lo que ves, sino por lo que confías que seguirá sucediendo en lo invisible. Y a medida que todo esto se expande, empiezas a notar que tu papel también cambia, que ya no estás en el centro de la acción como al principio, que tu lugar ahora es más estratégico, más silencioso, más enfocado en custodiar la visión que en ejecutar cada detalle, porque llega un momento en el que la mejor manera de fortalecer lo que has creado es dar un paso atrás para que otros lo hagan suyo. Y ese desapego, aunque al principio pueda doler, es la prueba más grande de que confías en lo que has sembrado, de que no necesitas controlarlo para que siga vivo, y de que entiendes que todo lo verdaderamente grande siempre termina perteneciendo al mundo y no solo a quien lo inició. Y es justo en ese instante
Cuando la fuerza de lo que construiste empieza a caminar sola. Cuando las personas a las que influenciaste ahora se convierten en líderes que forman a otros líderes. Cuando lo que empezó como una chispa se ha transformado en un fuego que se expande por caminos que tú no planeaste, es ahí donde la historia se prepara para entrar en su fase más decisiva, porque la siguiente parte va a revelar cómo este legado, ahora vivo e independiente, comienza a tener un impacto que ya no solo transforma comunidades, sino que empieza a reescribir la forma en que generaciones enteras perciben lo que es posible, y ese será el punto en el que comprendas que el propósito real de todo lo que viviste era preparar el terreno para una transformación que nunca tendrá un final visible. Porque cuando el legado que has construido deja de ser un eco limitado a las paredes donde nació y se convierte en un río imparable que atraviesa fronteras, culturas y épocas, ya no se trata de un esfuerzo personal, ni siquiera de un movimiento dirigido por un grupo selecto, sino de una corriente viva que se reinventa constantemente, que se nutre de cada persona que toca y que en su crecimiento empieza a moldear la manera en que generaciones enteras conciben la vida, los valores, la fe y el propósito. Y en ese punto te das cuenta de que ya no es tu historia la que está al frente, sino la historia colectiva de todos los que se sumaron y decidieron continuarla, cada uno con sus matices, con sus luchas, con sus victorias, pero siempre manteniendo encendida la esencia que lo originó. Y es entonces cuando comprendes que el verdadero éxito de un legado no es que todos lo recuerden a ti, sino que todos vivan el mensaje, aunque no conozcan tu nombre. Y mientras esa expansión ocurre, también percibes algo más profundo, que el impacto ya no solo está en lo visible, en las acciones tangibles o en los proyectos que llevan tu sello, sino en los cambios invisibles que se producen en las mentes y corazones de personas que jamás conocerás. Porque hay quienes, al escuchar una historia transmitida por alguien que fue inspirado por alguien que, a su vez, recibió algo de ti, encuentran la fuerza para tomar decisiones que alteran por completo el rumbo de sus vidas, y esos cambios silenciosos, aunque nunca aparezcan en estadísticas o informes, son la verdadera medida de lo que has sembrado, porque ahí radica la diferencia entre una obra pasajera y una transformación duradera, en que lo que iniciaste sigue influyendo incluso en las sombras sin necesidad de tu presencia, como una semilla que germina en tierras lejanas sin que tú la hayas plantado directamente. Y es en ese momento cuando la ola ya no depende de tu empuje inicial, que tu papel se convierte en el de un guardián de la esencia, porque el peligro de toda expansión es la distorsión, la tentación de adaptarse tanto a las modas y a las presiones del tiempo, que se pierda la raíz de lo que lo hizo único. Y aquí es donde debes ejercer un liderazgo silencioso pero firme, recordando a quienes llevan la antorcha cuál es el núcleo que no debe comprometerse jamás, no para encadenar su creatividad, sino para asegurar que cada innovación siga siendo un reflejo fiel de la verdad que lo sostiene. Y esta es quizá la parte más difícil, porque implica resistir la urgencia de intervenir en todo y aprender a confiar en que, si la semilla fue genuina, su fruto seguirá siendo fiel, aunque crezca en formas que tú no imaginaste. Y en esa vigilancia humilde, empiezas a ver cómo el legado no solo transforma comunidades, sino que empieza a influir en la estructura misma de la sociedad. Porque ideas que antes eran marginales ahora se vuelven sentido común. Principios que antes eran cuestionados ahora son defendidos por multitudes, y valores que parecían olvidados resurgen con fuerza renovada. Y esto no sucede por imposición, sino porque lo que comenzó como una verdad pequeña y personal ha demostrado con el paso del tiempo y el ejemplo de miles que es más sólido que cualquier tendencia pasajera. Y ese reconocimiento silencioso, ese cambio en el lenguaje y en las prioridades colectivas, es la prueba de que lo que iniciaste se ha convertido en una fuerza cultural. Y cuando una fuerza cultural alcanza ese nivel, su poder se extiende más allá de lo que puedas medir, porque empieza a influir en las decisiones de líderes, en la educación de los niños, en las conversaciones que las familias tienen en sus casas, en la manera en que la gente enfrenta la adversidad. Y aunque tú sigas siendo una figura lejana o incluso invisible para muchos, tu huella está ahí, impresa en los hábitos, en las palabras y en las esperanzas de personas que quizás jamás escuchen tu historia original,
pero que viven bajo el impacto de ella. Y esa es la confirmación más clara de que el trabajo valió la pena, porque has pasado de inspirar a individuos a reconfigurar mentalidades colectivas. Y ahora, con todo este peso y esta magnitud, surge una pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo asegurarte de que este movimiento que ahora fluye por sí mismo no solo sobreviva, sino que se fortalezca en las pruebas que vendrán? Porque cada generación enfrentará desafíos nuevos, tentaciones diferentes y crisis inesperadas, y tu visión debe ir más allá de tu tiempo para preparar a quienes aún no han nacido, para que ellos también encuentren en este legado una guía sólida. Y es ahí, en ese paso hacia lo intemporal, donde comienza la siguiente parte de esta historia, en la que veremos cómo el legado no solo sobrevive al paso de los años, sino que se convierte en una herencia espiritual y cultural que atraviesa siglos y se mantiene intacta en su esencia. Suscribirte a este canal no es solo apretar un botón, es sellar tu decisión de recibir cada palabra, cada enseñanza y cada revelación que aquí compartimos, para que sigas fortaleciéndote día tras día. Y es también un acto de fe que dice: yo quiero estar listo, yo quiero crecer, yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Así que no esperes a que otro te lo cuente o a que sea demasiado tarde para reaccionar. Hazlo ahora, porque lo que viene será aún más profundo, más desafiante y más transformador que lo que ya has escuchado. Y no quiero que te lo pierdas. Déjame saber en los comentarios qué fue lo que más impactó tu corazón de todo este mensaje. ¿Cuál fue la frase, la idea o la imagen que se quedó contigo y que sientes que Dios usó para hablarte hoy? Comparte este video con alguien que lo necesite, porque tal vez esa persona está a un paso de rendirse y estas palabras sean la chispa que la levante. Y recuerda, este es solo el comienzo. Lo más grande todavía está por revelarse. Y quiero verte aquí, en la próxima parte, para seguir caminando juntos hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque lo mejor aún no ha llegado.